Comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, a todas. Soy Paola Díaz, Ecologízate al 100. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el biólogo Roberto Ornelas Carrillo. El día de hoy vamos a darle continuidad a este webinar que tenemos programado para este mes de agosto. Y bueno, les voy a platicar un poco de él. El biólogo Roberto es originario de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Es biólogo egresado del Centro Universitario de la Costa. Además, cursó una maestría en Ciencias para el Desarrollo y Sustentabilidad y Turismo en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, actualmente es profesor de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. Colabora como coordinador de la Comisión de Educación Ambiental del Colectivo de Asociaciones Civiles de la Bahía de Banderas. Y bueno, también él es fundador del proyecto Biólogo Pata Salada, donde se realiza por medio de una red de plataformas digitales para trabajar el tema de la difusión y de la comunicación ambiental hacia el público, con temas de biodiversidad regional y también de la conservación. Y bueno, estas herramientas como parte de la ciencia ciudadana que se tiene que estar girando en torno de este fortalecimiento de estos espacios de ciudadanía. Y bueno, él también forma parte del Laboratorio de Ecología y Paisaje, Sociedad del Centro Universitario de la Costa en la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, donde colabora también o ha colaborado con el proyecto que se llama Bioadaptación del Centro Universitario, con temas muy específicos de clima, del cambio climático y pasaje cultural. Y bueno, esta experiencia, como ustedes lo van a ver, es un joven muy tenaz y muy metido en muchos temas. También ha participado en diversos congresos de investigación, foros académicos, eventos, propiciando el tema del liderazgo en jóvenes y todo este tema de la expresión artística. Recordemos que los jóvenes necesitan estas motivaciones de los cuales poderse enganchar y darle continuidad a sus temas de vida. Y pues bueno, él también, ya lo verán en el transcurso de la charla, cómo nos va a estar empalmando de toda esta pasión que tiene por la naturaleza y que además él le encanta el tema del senderismo como parte de esas actividades que puedes estar haciendo al aire libre y que eso también le va a llenar de muchas experiencias muy padres y muy bonitas. Entonces, el día de hoy, él nos va a compartir todos estos aspectos de la ciencia ciudadana desde este caso muy particular que va a ser en el estado de Jalisco, este tema de la conservación en la sierra, y nos va a empalmar un poco de cuáles son esas motivaciones que él tiene. Nos va a motivar mucho para seguir trabajando y obviamente conocer su espacio y poder hacer alguna vinculación de lo que se necesita a través de todos esos espacios. Entonces, por nosotros, pues muchas gracias, Roberto, por estar acá acompañándonos. Eres completamente bienvenido y en este momento, pues bueno, ya tienes cámaras y micrófonos para ti. Bienvenido. Muchísimas gracias, Paola, equipo de Ecologízate al 100. Yo estoy muy emocionado de participar el día de hoy con una presentación pequeñita, pero muy significativa. Vamos a tratar de que sea ágil, ligera y que sobre todo ustedes como ciudadanos puedan adquirir el conocimiento y las herramientas para aplicar la conservación como una herramienta, bueno, más bien la ciencia ciudadana como una herramienta para la conservación, ya que debido a como una problemática a nivel global, la extinción de especies nos está llevando al traste, ¿no? Y muchas veces se ha comentado por científicos a nivel internacional que, bueno, la extinción de las mismas especies podría poner en riesgo la misma supervivencia del ser humano. Entonces, pues vamos a contribuir desde nuestra trinchera, seamos estudiantes, incluso, bueno, desde pregrado, preparatoria, seas o no estudiante de alguna institución académica, seas ama de casa, seas taxista, seas abogado, seas lo que seas, la disciplina que ejerzas, creo que tienes un trabajo muy importante para el tema de la conservación, si incides directamente desde Ciencia Ciudadana. Entonces, pues déjame, empiezo a presentar mi pantalla, mi presentación, voy a compartirla para empezar sin más preámbulo, ¿no? Muchísimas gracias por el recibimiento. Y pues voy a ingresar ahorita a compartir pantalla. Claro, también voy a mandar un saludo para las personas que me están siguiendo desde mi plataforma en Instagram, Biólogo Pata Salada. Agradezco mucho el interés. Y pues bueno, voy a iniciar con esta presentación que elaboré para todos ustedes.
Ciencia Ciudadana como estrategia para la conservación de la biodiversidad de la costa sierra occidental del estado de Jalisco. Sin embargo, cabe resaltar que podemos aplicar esta misma herramienta en cualquier lugar del mundo que nos encontremos, pero como yo estoy, bueno, vivo en esta zona de acá, nací, vivo acá, pues quiero mostrarles también a las personas que nos acompañan parte de la biodiversidad de esta región, digo, para que vean lo maravilloso que es este sitio. Bueno, agradezco al Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad, a la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, ambas de la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, y por supuesto al colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, con quienes estoy colaborando, y por supuesto a Ecologízate al 100. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es biodiversidad? Lo voy a iniciar de esta manera para que ustedes tengan en cuenta hasta dónde abarca el concepto de biodiversidad. Prácticamente es un concepto pequeñito, pero integra prácticamente a todos los seres vivos. ¿Sí? La biodiversidad es la variedad de la vida, punto. ¿Sí? Pero se integra en tres diferentes niveles, desde los más pequeñitos, que son los genes, o sea, una gran diversidad de genética, la diversidad de especies, tal cual como la conocemos. Ahorita vamos a ver una imagen para que ustedes ya visualicen gráficamente qué es cada uno de ellos. Está también la diversidad de ecosistemas. Entonces, la diversidad o la biodiversidad se integra en tres diferentes niveles. Hablar de diversidad de genes, estamos hablando de hablar de una misma especie donde hay una gran diversidad de formas. Pongo acá el caso del perro, donde sabemos que hay desde los más pequeñitos como los chihuahua hasta los más grandes como los San Bernardo o los mastil tibetanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en una misma especie que es el Canis lupus familiaris, podemos encontrar muchísimas formas, tamaños y colores, ¿no? Bueno, en el caso de esta especie le llamamos razas, ¿sí? En el caso de la especie humana, por ejemplo, también hay una gran diversidad de genes en la especie Homo sapiens. Hablar de diversidad de especies, como les decía hace un ratito, implica hablar de toda esta diversidad de flora, fauna, de los hongos, de las bacterias, ¿sí? O sea, esta diversidad increíble de especies que tenemos en todo el planeta. Y hablar de diversidad de ecosistemas, pues es básicamente hablar de estos paisajes, de estos sitios únicos que se distribuyen en todo el planeta, los ríos, arroyos, los matorrales, los arrecifes, las selvas húmedas, las selvas tropicales caducifolias, las selvas secas, los desiertos, todos estos son parte también de la misma biodiversidad. Bueno, los atributos de la biodiversidad es la composición, que prácticamente es la identidad y la variedad de los elementos, o sea, cómo la diversidad y abundancia de la vida, cómo se componen esta biodiversidad, la estructura, o sea, cómo físicamente, cómo está organizada esta misma biodiversidad, el grado de conectividad que tiene cada uno de ellos en un mismo espacio y la función que tiene esta biodiversidad. O sea, para terminar pronto en este sentido, el flujo de energía y materia que existe ahí mismo, o sea, ¿quién se come a quién? Por acá colocaba una imagen para que ustedes pudieran ver gráficamente la función que tiene cada uno de ellos. ¿Quién se come a quién? O sea, el flujo de energía y materia que existe ahí mismo, ¿no? En los ecosistemas, pues hay diferentes tipos de ensamblajes. La idea es que pues cada uno tiene una función específica y bueno, cuando nos damos una idea de qué puede pasar cuando una función deja de existir, deja de hacerse en un ecosistema, entonces el equilibrio se puede romper. Bueno, en los ecosistemas o en un espacio determinado, la dispersión de las especies es diferente, ya que estas están determinadas por diferentes factores bióticos y abióticos, o sea, los factores que tienen vida y los factores que no tienen vida, como como la humedad, como la temperatura, como la exposición al sol, el pH del suelo, etcétera, etcétera. Son factores que delimitan qué especies se van a distribuir en un punto u otro. ¿No se han preguntado ustedes alguna vez cómo es que cierta planta está en un determinado lugar y 1 kilómetro al norte ya no la encontramos o 500 metros más arriba sobre el nivel del mar ya no está? Bueno, pues es que ahí inciden diferentes factores, ¿no? Como en este gradiente altitudinal que yo tengo aquí en pantalla. Déjeme poner ahí mi punterito. Bien. La temperatura y la humedad, el tipo de suelo implican directamente en la disposición de recursos, de nutrientes
y de tal forma que algunas plantas pues necesitan también diferentes características. Es por eso que no les vamos a encontrar el mismo árbol distribuido en todos los gradientes altitudinales, ¿no? Son especies hay especies muy específicas y muy generales. Las generales normalmente se adaptan prácticamente a todos los sitios. Pero, por ejemplo, quienes vivimos en esta ciudad, aquí a nivel del mar, en Puerto Vallarta, va a ser muy difícil que un pino que se da a los 600 metros sobre el nivel del mar lo podamos adaptar acá. Se va a estresar, no va a encontrar las condiciones y es muy posible que muera, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejercicio para que ustedes vean la cantidad o el porcentaje de ocupación que tienen esas especies en este gradiente altitudinal, ¿no? Como ejemplo de cómo los factores físicos o bióticos y abióticos inciden en la misma distribución. Bueno, les decía hace ratito que la palabra biodiversidad pues es muy pequeñita, pero es un concepto muy complejo que integra a los genes, especies, poblaciones, ecosistemas. Y bueno, ¿cómo medimos la biodiversidad? ¿Cómo sabemos cuántas especies existen en el planeta? Bueno, para ello existen diferentes modelos aplicados por los ecólogos, los biólogos, investigadores de interés en la misma biodiversidad. Ellos aplican diferentes modelos para saber riqueza y abundancia. Entonces, en función de ello, se tienen descritas aproximadamente 2 millones de especies en todo el planeta, pero las estimaciones pueden llegar a arrojar datos de que hay aproximadamente 8.7 millones de especies, ¿sale? O sea que no conocemos siquiera el 50% de la biodiversidad de nuestro planeta. ¿Qué sabemos de lo que existe actualmente? El número total, déjenme mover esto por acá, ¿cuántas especies hay? ¿Qué sabemos de ello? Bueno, pues prácticamente los bichos, los insectos, ocupan más de 1 millón de especies, o sea, prácticamente la biomasa de los insectos es más abundante que cualquiera de los otros grupos biológicos que tenemos, ¿no? Los vertebrados, donde estamos nosotros, se conocen aproximadamente 45,000 especies. Aquí están obviamente aves, reptiles, anfibios, están los peces, bueno, integrados los seres humanos aquí también, ¿no? Otros animales invertebrados, perdón, ocupan, ocupan esta cantidad del pastel, hongos 70,000, los protozoarios, muy pocos, se tiene conocimiento al respecto, ¿sí? Entonces, todavía falta mucho más por descubrir. De las plantas superiores, 300,000 especies, un poquito más actualmente, porque bueno, esta gráfica ya es un poquito vieja, pero bueno, en función de los hallazgos, los inventarios florísticos, se conocen aproximadamente como 350,000 especies de plantas superiores, ¿no? Bueno, ¿dónde están esta megadiversidad? Bueno, prácticamente son 17 países donde se concentra esta megadiversidad en todo el planeta. Y si se fijan ustedes muy bien por aquí, hay dos líneas, ¿sí?, que atraviesan el planeta. Estos son los trópicos, ¿sí? El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Casi toda esta diversidad se encuentra en países tropicales. Estados Unidos, por una parte, digamos, porque hay ciertas características que deben de cumplir también estos países megadiversos, no solamente siendo tropicales. Ahorita vamos a ver qué otras características. Pero bueno, en estos 17 países, de casi 250 países que existen en todo el mundo, se encuentra el 70% de toda la diversidad. Y México se encuentra ahí. Nosotros, por parte de América, está Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, ¿sí? Y bueno, por parte de África, Sudáfrica, Madagascar, República del Congo, y China, por Asia, India, Malasia, Indonesia, en Oceanía está Australia y Papúa Nueva Guinea, Filipinas también. Ahora, recuerden este gráfico, porque ahorita vamos a ir mencionando cada una de estas particularidades. Cuando la posición geográfica juega un papel muy importante, entonces volvemos a comentar que los países megadiversos son en su mayoría tropicales. ¿Por qué? Porque en esta región del planeta hay una heterogeneidad muy interesante de ecosistemas y de climas que contribuyen a aumentar esta diversidad, tanto de plantas como animales y cualquier otro organismo vivo. La diversidad de paisajes, el hecho de que
de que nuestro país sea un lugar muy accidentado. Recuerden las serranías que existen, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Oriental, el eje neovolcánico transversal y las planicies y los desiertos, pues entonces a México le dota también de una gran biodiversidad. El aislamiento geográfico también es muy interesante. Si regresamos a la gráfica anterior, podemos ver cómo el aislamiento, las islas, el mismo caso de Australia, es un gran aislamiento. Entonces, cuando las placas tectónicas empezaron a moverse en esta deriva continental, gran parte de esta riqueza de especies se empezó a trasladar a otro lugar y al cabo de millones de años, recordemos que la especiación, estos procesos de la aparición de nuevas especies, pues no se lleva a cabo de la noche a la mañana, ¿no? Tienen que pasar millones de años. Entonces, en este proceso de la deriva continental, las especies que quedaron aisladas se hicieron especies diferentes, ¿no? Bueno, el tamaño también es muy relevante al momento de seleccionar un país megadiverso. Ojo, no en todo se aplica, porque tenemos a Canadá y tenemos a Rusia, que son dos de los países más grandes que existen. Y, por ejemplo, Filipinas, ¿sí? Que cualquier estado, casi cualquier estado de la República Mexicana es más grande que Filipinas, o Madagascar, que es una isla muy pequeñita, son más diversos que mismo Canadá y Rusia, ¿no? Pero bueno, aquí recuerden que es la condición insular lo que le dota de esta diversidad. Llegamos tarde. La historia evolutiva, no se olviden de lo neártico y lo neotropical, porque ahorita les voy a mostrar una imagen también de cómo es que en México confluyen estas dos regiones naturales y se mezclan las especies neárticas y las especies neotropicales. Ojo, en nuestro país somos tan privilegiados que naturalmente hay una integración de esto, ¿no? Y la cultura, no olvidemos que México es un país megacultural. Existen aproximadamente 66 lenguas indígenas, ¿sí? Y muchas variantes de estas mismas lenguas. Recuerden que en la domesticación de las especies, pues estas culturas tienen un papel fundamental, ¿sí? Entonces, vamos a continuar para adelante. Aquí está lo de la diversidad cultural, cómo es que hemos domesticado a través del tiempo para nuestra conveniencia una gran cantidad de chiles, jitomates, el maíz. Recuerden que el maíz, pues el abuelito del maíz, lo tenemos aquí en México, el Sadiplo perennis. Las pitayas, una gran cantidad de granos, el aguacate también, recuerden sus variantes que existen, y es gracias a la mano del ser humano que ha ido domesticando estas especies. Digo, no solamente el perro, el gato, los caballos se han domesticado, también las especies vegetales se domestican y gracias a ello se amplía la diversidad genética y la diversidad de estas especies, ¿no? Los agaves también, los grandes destilados, son parte de esta diversidad cultural. Las cucurbitáceas, en este caso, las calabacitas, ¿sí? El algodón, las nochebuenas, en fin. Este mapa yo creo que lo han visualizado en algún otro momento de nuestras vidas, lo hemos visto a lo mejor en primaria, en secundaria, ¿no? Cómo de un solo vistazo podemos darnos cuenta de esta megadiversidad. Desde los grandes desiertos al norte de México hasta las selvas altas y lluviosas del sur, ¿sí? Nosotros estamos aproximadamente aquí, bueno, estamos regados ahorita, como tenemos en esta gran virtualidad, estamos regados por todos lados, ¿verdad? Pero eventualmente vamos a ir hablando de esta zona, de la diversidad de esta zona. Pero sería interesante también en algún momento hablar de toda esta megadiversidad. En el norte podemos encontrar las cactáceas, la vegetación xerófila, donde hay una combinación de agamoides, hay una combinación de cactus, de órganos muy interesante, de suculentas también. Recuerden que las suculentas pues, son plantas que resisten las sequías y precisamente sus hojas son carnudas o carnosas con la concentración de agua para aguantar las épocas de sequías, ¿no? Las equeverias, que son un grupo donde México tiene una gran cantidad de endemismos, pues también se ubican en esta zona de aquí, en el centro del país, donde muestran algunos remanentes de pastizales xerófilos, también ecosistemas xerófilos, logran integrarse por la cuestión de lo que les decía, de las características abióticas. Podemos encontrar algunas zonas similares al desierto aquí en el centro de México.
¿sí? Como les decía, las selvas también del sur de México son bellísimas. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de recorrer todo el país para ver este contraste de ecosistemas, ¿no? Hablar de números, esta tablita nos muestra la diversidad que existe en México comparado con otros países megadiversos. Bueno, vamos al grano. ¿Cuántas plantas vasculares tenemos en México? 23,000, un poquito más de 23,000 especies. Mamíferos, 535 especies. De aves, ya superamos este número, vamos ahorita como en 1,111 especies. Reptiles, 804, y nos encontramos en el segundo lugar. De anfibios, 361 especies, y a nivel mundial nos encontramos en el quinto lugar, ¿sí? Entonces, prácticamente nos encontramos, digo, ya en promedio, en el top 10 de los países megadiversos, ¿no? Otra gráfica también para hablar de biodiversidad. Tenemos, en México se concentra el 10% de las especies de peces, el 8% de las especies de anfibios. Aquí tenemos 804 especies solamente después de Australia, que recuerden, Australia es un mega país, prácticamente todo el continente de Oceanía. Están ubicadas aquí una gran cantidad, casi como 860 especies de reptiles, muchas de ellas venenosas, precisamente por el aislamiento y otros factores que han determinado esa característica, ¿no? Bueno, las tortugas, 7 especies de tortugas marinas llegan a desovar a las playas mexicanas. Creo que son como 5 o 6 especies de tortugas marinas que llegan a esta zona de la Bahía de Banderas, o al menos en las playas del Pacífico. De mamíferos marinos, 39 especies. Y bueno, una gran cantidad de flora también muy interesante, y de la cual durante muchos años la especie humana ha obtenido mucho beneficio. De este mapa, ¿qué podemos sacar de interesante? Bueno, prácticamente lo que les mencionaba hace un ratito, hay especies ocupando la zona neártica y otras la zona neotropical. Va a ser muy complicado que podamos encontrar especies neárticas en ambientes neotropicales, salvo las aves que luego migran, o las ballenas, o prácticamente las especies migratorias, ¿sí? Buscan mejores condiciones en alguna época del año, y casi se concentran en el centro, en los trópicos del planeta. O sea que en alguna época del año aumenta la riqueza de especies en nuestro país, ¿no? En ese movimiento natural que tienen las especies durante millones de años, que es la migración. Entonces, en nuestro país, vean cómo confluyen los dos colores, las dos zonas, neártica y neotropical. Entonces, ahí también hay un plus. Nuevamente, tenemos el eje neovolcánico, ¿sí? Es un importante centro de endemismos y de especiación. Aquí, si nosotros vamos a explorar algún día, vamos a ver esa mega riqueza, ¿no? Por eso es importante que sepamos dónde está concentrada la biodiversidad. Obviamente también en la Sierra Madre, en la Sierra Madre que viene por acá, y en la Sierra Madre del Sur, en la Sierra Madre del Centro, ¿sí? No quiere decir que los demás lugares no sean megadiversos, lo son, pero nos vamos a ir centrando poco a poco en esta sección, ¿no? Entonces, en este punto, fíjense, aquí voy a hacer un aumento. Básicamente, aquí en la Bahía de Banderas es uno de los puntos donde confluyen la región neártica y la región neotropical. Y además, inicia en esta zona de acá por Nayarit y frente a Bahía de Banderas, el eje neovolcánico, ¿sí? O sea, un punto muy interesante de endemismos. Bueno, vamos poco a poco haciendo un zoom hacia nuestro lugar que nos interesa, la biodiversidad de la costa sierra occidental del estado de Jalisco. ¿Qué saben ustedes sobre la biodiversidad de este lugar? Bueno, cuando yo hago esta pregunta, muchos de mis amigos, muchos de mis alumnos normalmente logran mencionarme no más de 5 especies, y van del cocodrilo, la ballena, la tortuga, la guacamaya, y párale de contar, ¿no? Entonces, pues vamos a conocer un poquito más sobre esta diversidad. Creo que las especies más representativas ahorita las dejé por un lado, porque bueno, me las dicen, si yo les pregunto me las van a citar, pero hay muchas más especies por las cuales hablar, muy llamativas, muy interesantes. El oeste de México es un importante centro de endemismos, y este patrón de endemicidad o de riqueza y abundancia también se manifiesta en otras regiones del estado de Jalisco.
Por acá tenemos a la Reserva de Biosfera de Chamela, tenemos a Manantlán también como una reserva de biosfera, tenemos el volcán de Colima, la laguna de Sayula y Zapotlán, Talpa y Mascota por los bosques nublados, los bosques de niebla, o mesófilos de montaña también se les llama, y por supuesto quien ha ido a este lugar y ha visitado el bosque de Maple sabe de lo que estoy hablando, que es un lugar maravilloso que actualmente está en grave riesgo de desaparecer. Bueno, y esto es a consecuencia justamente de esta variedad o esta heterogeneidad de espacios que yo les he estado comentando, ¿no? Y bueno, para que sea una idea de la heterogeneidad de ecosistemas que tenemos acá y los tipos de vegetación, les preparé este mapa donde nos muestra justamente dónde están ubicados los tipos de vegetación. Frente a la costa, por esta parte de aquí al sur de Puerto Vallarta, tenemos la selva tropical subcaducifolia, un tipo de selva que en la época de secas la vamos a ver parcialmente desprovista de hojas, por eso es subcaducifolia. Tenemos un pequeño manchón, aquí el de número 4, que se identifica como la selva baja caducifolia. Si es selva baja caducifolia, entonces esta en la época de secas pierde prácticamente todo el follaje, todas las hojas, ¿sí? Pero eso también responde a un tema de la posición geográfica en la que se encuentran. Los vientos que vienen del océano pegan en esta sierra de aquí que tenemos, que es la Sierra de Vallejo, y poca de esa humedad logra permearse a esta zona. Entonces, cuando ustedes vayan por la carretera y vean aquí por bucerías prácticamente la vegetación sin hojas, no es que estén muertos los árboles o se esté secando el bosque. Naturalmente, a falta de humedad, los árboles pierden sus hojas porque a través de las hojas, acuérdense que existe un proceso llamado fotosíntesis, intercambio de gases del interior al exterior, y pierden humedad en estos procesos naturales, fisiológicos de las plantas. Entonces, ¿qué hacen? Pues naturalmente pierden las hojas para evitar perder más humedad en la época seca. No así para esta zona de acá, que es más húmeda precisamente porque logran entrar los vientos y algunas de ellas se logran integrar cuencas arriba, ¿no? Todas estas zonas son parte de las cuencas, unas cuencas muy interesantes, ¿sí? Tenemos también el número 7, que es bosque de encino, que se ubica aproximadamente arriba de los 400, 500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos el bosque de pino, el número 8, ya prácticamente hablar en la serranía, casi está ubicado. Este es el municipio de Talpa de Allende, Mascota, y por acá arriba tenemos San Sebastián del Oeste. ¿Sí? Fíjense que aquí en las divisiones políticas entre San Sebastián del Oeste y Mascota, podemos encontrar el número 6, ¿a qué corresponde? Bosques mesófilos de montaña. Quien ha ido a San Sebastián, en algún momento los ha cubierto la niebla, ¿sí? Ahí hay varias cañadas también, donde pues, se concentran estos bosques mesófilos de montaña. Ahorita vamos a ver las particularidades de este bosque, ¿no? Los puntos rojos son los asentamientos humanos, acuérdense, aquí está toda Vallarta, o la zona conurbada de Bahía de Banderas. Por acá tenemos Punta de Mita, ¿sí? Y por aquí, es la cabecera municipal de Mascota, San Sebastián, creo que este es San Felipe de Ijar. Pueblitos que están por ahí clavados en la montaña, pero bueno, ya se pueden mostrar con actividad humana, ¿sí? Bueno, vamos a la que sigue. Bueno, hablar de esta zona implica considerar un gradiente altitudinal. ¿Qué es un gradiente altitudinal? Iniciamos de los 0 metros sobre el nivel del mar, aquí pónganle en el malecón, ¿sí? Ahí está los 0 metros sobre el nivel del mar, y trazamos una línea que nos va a llevar hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando ya cerquita de donde se origina el Cuale. Por allá un punto, una montaña que le llaman La Tetilla. Es uno de los sitios más altos de esta región, donde pues, se han identificado algunas nevadas en alguna época de la existencia de toda esta región. Se han documentado nevadas, o sea, imagínense lo alto que está este punto, ¿no? La Ciudad de México, para que se una idea, anda en los 2.400 metros sobre el nivel del mar, entonces tenemos un punto más elevado en la zona. Se identifican 12 tipos de vegetación, la selva tropical caducifolia, los acantilados costeros, los bosques tropicales, los bosques de coníferas, y bueno, estos bosques pues obviamente integran una vegetación, una flora muy particular. Aquí podemos encontrar unidades marinas como las de llanuras, también arrecifes, las montañas. Es una zona tan diversa en paisajes que así de diverso también es la flora y la fauna.
El bosque tropical subcaducifolio, pues es el que les decía, que prácticamente adorna o enmarca a toda la Bahía de Banderas, principalmente por la zona sur de Puerto Vallarta. ¿Sí? Característico de especies, el papelillo, las palmeras de coquito de aceite, las trompetillas. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Las higueras, los ficus, también son especies representativas de la selva tropical subcaducifolia. El capomo, ¿sí? Drosimo alcastrum. Bueno, esta prácticamente es una ventana hacia la selva tropical subcaducifolia. ¿Qué otro tipo de vegetación tenemos? Bueno, ya les hablaba de los municipios serranos, también donde están ocupados por los bosques de pino y encino, ecosistemas también muy ricos por su diversidad, especies muy bien adaptadas al frío, ¿sí? Sí hace calor, claro, pero pues no lo suficiente como para entrar en estrés. O sea, el cambio climático, como sabemos, pues está justamente está estresando muchos de los bosques templados y los está secando, ¿no? Es justamente lo que pasa en algunos lugares del mundo. Los humedales costeros, regresando nuevamente al nivel del mar, pues acá tenemos los manglares, tenemos los marismas, las zonas inundables, lagunas que tenemos de captación de agua. Y bueno, ahí podemos encontrar especies como el cocodrilo, los cangrejos, muchas especies de aves marinas. Tenemos también especies como el mapache, ubicados ahí en el estero salado, tlacuaches. ¿Qué más podemos observar ahí? Es una gran cantidad de estos organismos, ¿no? Estos están obviamente muy amenazados por el crecimiento de la mancha urbana. Esta es una imagen desde la torre de observación de aves del estero del Salado. Y bueno, creo que ustedes ya conocen este espacio. Espero que sí. Los bosques mesófilos de montaña, estos tipos de vegetación, como les decía, se distribuyen tanto por la vertiente del Pacífico como por la del Golfo y están severamente amenazados porque no son espacios tan grandes como las selvas tropicales o los bosques templados. Estos son pequeños manchones que los podemos encontrar en cañadas en determinados sitios, porque son combinaciones muy extrañas y ahí podemos encontrar también especies bien adaptadas a esas condiciones de temperatura y humedad y tipo de vegetación, nutrientes del suelo, etcétera, ¿no? Estos son los bosques más ricos que podemos encontrar en México. Bueno, en un análisis que hizo la Conavio, ubicó diferentes polígonos de importancia para la conservación o prioritarios para la conservación. Los rojos, como aquí lo dice la simbología, son de extrema importancia para la conservación. Los naranja alta y amarillo medio. Prácticamente toda la bahía debería ser conservada. Y respóndanse ustedes cuántas áreas naturales protegidas tenemos en esta región. Solamente una, que es el estero del Salado. O sea, prácticamente necesitamos conservar esta parte de la montaña. Bueno, la Sierra de Vallejo, creo que ahorita tiene un decreto de conservación hidrológica, pero acá estamos perdiendo la oportunidad o dejamos pasar el tiempo, y mientras dejamos pasar el tiempo, más especies están desapareciendo a consecuencia de la tala, de la extracción ilegal de especies, del cambio de uso de suelo, de la expansión de la mancha urbana, entre otros factores. Entonces, estos polígonos rojos encajan muy bien. Por ejemplo, aquí en la Sierra de Vallejo tenemos guacamayas y jaguar, que es un corredor del hábitat del jaguar. Por este lado también, bueno, prácticamente toda esta zona es un corredor del jaguar, pero acá tenemos los bosques mesófilos de montaña que les hablaba hace un ratito, y acá tenemos el bosque de maple o el bosque de arce que tenemos, ¿no? En Talpa de Allende. Bueno, ¿cómo andamos en cuanto a diversidad en esta parte de la costa sierra occidental? Bueno, en anfibios se han descrito 31 especies, de reptiles 80, de aves entre 314 y 320 especies de aves, mamíferos 72. Mamíferos considerados, por ejemplo, los felinos, como el jaguar, el ocelote, el jaguarundi, pero también murciélagos, roedores, ¿sí? La zorra, los coyotes, mapaches, ¿sí? Aquí están considerados las aves, pues bueno, prácticamente todos los bichos emplumados aquí están integrados, los reptiles, tortugas, cocodrilos, serpientes, ¿sí? Anfibios, sapos y ranas. De estas, 16 son endémicas, 32 para reptiles, 27 para aves. O sea, presentan algún grado de endemicidad, sean microendémicas, cuasendémicas o endémicas para el país. De estas especies,
para México hay 174 especies para todo el país, ¿sí? O sea, estas 31 especies están integradas de alguna manera, algunas a las especies endémicas, y de estas 31 especies de anfibios, 9 están amenazadas en la norma 059 Semarnat 2010. O sea, casi el 50% de los mamíferos que se distribuyen en esta zona se encuentran amenazados, ¿no? De las aves, una gran cantidad de ellos, principalmente los citácidos, loros, pericos y guacamayas. Para quienes no conocen los felinos que se distribuyen en esta zona, tenemos al jaguar como el felino más grande, tenemos al jaguarundi, tenemos al tigrillo, también está el ocelote y el puma. Este de acá, acuérdense el título de la imagen es Felinos de México. Este es el único felino que no se distribuye en la costa sierra occidental del estado de Jalisco. Pero los otros 5 felinos sí, o sea que básicamente casi el 100% de los felinos se distribuyen para esta zona. Algunas imágenes que traje para ustedes, para que ustedes vean cuáles son las especies de anfibios también que se distribuyen en esta zona. Muchas de estas las traje para ustedes porque tienen algún grado de importancia. Por ejemplo, esta Cirrhophus es una especie endémica. Esta Tlalocoila, Tlalocoila, la ranita Smithii, que puede cambiar esta de color también, es endémica para esta zona. Una especie de gecko también es endémica para esta zona, y esta que es endémica para el eje neovolcánico transversal. ¿Sale? Tenemos, hablar de la flora también. Una imagen. Vamos bien. Hablar de la flora de la región también implica considerar aproximadamente 2.000, bueno, son como 2.500 especies para el estado de Jalisco, y para esta zona se consideran 1.958 especies. O sea, prácticamente el 75% de las especies de la flora para Jalisco se encuentra en esta zona serrana. Y bueno, no voy a hablarles de todas las especies, sino de algunas que son importantes para su conservación porque son endémicas, microendémicas para esta zona, ¿no? Porque desaparecer de esta zona implicaría desaparecer de todo el planeta, y no queremos perdernos, por ejemplo, de la Guedelia talpana, especie que se le puso talpana justamente porque se distribuye en estos municipios de Talpa de Allende, ¿no? La cena talpana, que es una uña de gato, la Mugenbergia cualensis, que es un pasto que normalmente lo vamos a ver ahí y no le vamos a prestar atención, pero es bellísimo este lugar, y el Quercus cualensis, ¿no? Porque se distribuye por el cuale. Bueno, estas especies, como les digo, no se distribuyen en otras zonas, no tienen una amplia distribución, y el que desaparezcan de acá, pues, ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Magnolia vallartensis, que esta es la flor, digamos, la flor que condecora a Puerto Vallarta, la flor de Puerto Vallarta, que se distribuye en algunas cañadas de bosque nublado, perdón, de esta región. Es una flor muy, muy grande, más o menos, bueno, más grandísima, como el tamaño de mi pantalla. Y bueno, también se encuentra, P significa que está en peligro de extinción. Esta especie de Avis jaliscana es una especie de árbol templado, de bosques templados, digamos el típico pinito, como el típico pinito navideño, de unas piñas enormes, y este se encuentra en las zonas más altas de Mascota, ¿sí? Entonces estos remanentes de bosque también están pues muy en riesgo de desaparecer, justamente por la tala ilegal. Uy, las orquídeas son de mis plantas favoritas, verlas en estado silvestre me encantan. Entonces, en algunas salidas, como decían en la presentación hace un ratito, que me encanta senderear, pues cada vez que puedo, aprovecho para documentar las especies de orquídeas que me voy encontrando, ¿no? Están las gletias, licastes, esta me encanta, por cierto, es una flor moradita muy pequeña, pero muy interesante. Esta, la Prochera, es una planta muy aromática, metros a la redonda, saben que está esta especie justamente por el aroma. Y aquí está la variante también, una especie, todas estas especies son ornamentales y están en peligro justamente porque se están de su medio natural como ornato, ¿no? Para adornar la venta ilegal de plantas.
¿Qué más tenemos? Esta, la Cyanottea costarricensis, si bien no es una especie endémica para la zona, es una especie muy llamativa, unos helechos gigantes preciosos, les llaman también plantas prehistóricas, justamente porque no han cambiado en gran forma su estructura vegetal. Se han encontrado fósiles de ellas que datan desde el Jurásico, ¿no? Y no se han modificado en gran cantidad. No estoy diciendo que sea la misma especie, sino que es muy similar, entonces por eso le llaman las plantas prehistóricas, ¿no? Y estos helechos, pues algunos son de la cuenca del Nogalito, como este de acá, y estos otros son de la cuenca del Mismaloya también, que alberga una gran biodiversidad. El Pinus caliscana, que es el Pinus es cuasi endémico, este también se distribuye en otros estados de la República, pero bueno, donde se describió fue aquí en el estado de Jalisco y es prácticamente el que adorna estas serranías. Es una especie también que se aprovecha para madera, para construcción, para leña, para cocinar. Esta especie también que está en riesgo de desaparecer es la Samia diontomacheli. Esta es una planta también que me he encontrado en campo y bueno, pues cada vez que puedo, pues le tomo fotos a las plantas que me llaman la atención y luego van a ver el ejercicio que hago, que es precisamente el tema central de esta charla, ¿no? Ahorita lo que estoy haciendo es mostrarles la biodiversidad, que se emocionen un poco para que salgan a buscar ustedes estas especies, ¿sí? No sé si han jugado alguna vez Pokémon Go, pero es más o menos similar, ¿sí? Cuando alguien habla de un Pokémon nuevo, pues luego obviamente quieren salir a atraparlo. Bueno, pues estas especies no se atrapan, se fotografían y se suben a una plataforma y vamos aumentando nuestro propio checklist de las especies que tenemos, ¿no? Tenemos la lechuguilla mansa, es la agave filífera, esta especie de acá. Bueno, ustedes sabrán que México tiene una gran diversidad de agaves y esta zona de la costa sierra occidental tiene también especies de agaves muy bonitas y muy llamativas. Se están utilizando últimamente para destilados. Bueno, no últimamente, ¿no? Es una actividad artesanal de muchos años, pero algunas especies, a lo que me refiero, algunas especies se están empezando a implementar últimamente para la decoración de exteriores, ¿no? En el tema del paisajismo, ¿sí? Esta es una agave filífera que está en las cascadas de Mismaloya, ojalá algún día tengan la posibilidad de ir. Esta la fotografié en San Sebastián del Oeste. Los perritos de agua, no se imaginaban ustedes que hay plantas carnívoras en esta zona, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos, a lo mejor las fotos no son tan buenas, pero esta utricularia, ya me habían por ahí soplado alguna vez que había plantas carnívoras en la cuenca del Mismaloya. Yo no me lo esperaba, algún día me lancé para allá y pues sí estaban muy escondidas, están muy, muy escondidas estas plantas y las encontré de manera accidental. La fotografía, yo tenía la ligera sospecha de que era la planta carnívora que venía buscando, este, pues sí, ya después en la plataforma de la cual les voy a hablar, lo pude comprobar, ¿no? Por ahí algunos investigadores naturalistas me lo pudieron decir, confirmar, y es muy pequeñita, yo creo que esta flor es del tamaño de una uña, pero bueno, acuérdense que las plantas carnívoras, o más bien insectívoras, lo que hacen es atraer insectos a sus cuerpos vegetales, quedan atrapados, se desintegran y estos nutrientes prácticamente son absorbidos por el cuerpo vegetal de la planta, ¿no? Viven en condiciones de mucha humedad, prácticamente sobre el sustrato de la roca, ¿sí? Por eso es que el sustrato rocoso no les va a aportar esa cantidad de nutrientes, por eso evolutivamente han optado por alimentarse nutrirse de esta forma, ¿no? Las plantas carnívoras, utricularia lívida. Y es de los pocos lugares en México donde la podemos encontrar, en esta zona de acá. Algunas serpientes, ojo, las serpientes no son peligrosas. Este concepto de peligro, pues básicamente ha sido un concepto antropológico, ¿sí? Aquí a las especies eh, con veneno, ¿sí? Las podemos llamar de manera correcta como especies de interés médico, ¿sí? Entonces hay algunas que sí podrían ocasionarnos algún daño, pero bueno, cada vez que vean un bicho como estos, mejor aléjense para evitar que haya algún incidente tanto para el organismo como para ustedes mismos. Yo creo que las hemos satanizado mucho por muchas historias que nos han contado de generación en generación, en algunos textos, pues bueno, son las malas del cuento, ¿no? Pero en realidad cumplen funciones muy importantes en los ecosistemas, precisamente
son controladores de plagas, muchos cultivos. Luego las ratas, los ratones hacen de las suyas, entonces son las serpientes quienes se encargan de atrapar a estos bichos y alimentarse de ellos, ¿no? Recuerden que son depredadores. La Letophis diprotopis, por ejemplo, que es endémica, la Conophis vittatus también es una especie de distribución restringida para el Pacífico. La culebra parda, que también la pude fotografiar, esta la tomé en la cuenca en la Sierra del Tuito. Y las Spidocelis, bueno, creo que actualmente ya cambió de género, hay que tener mucho cuidado con eso también, no lo comprobé, discúlpenme, pero al final de cuentas es una especie endémica, ¿sí? Que bueno, la vemos reptando en todos lados, pero no nos imaginamos que esta especie es importantísima para la conservación porque ya se encuentra en protección especial y además es endémica para nuestro país. Bueno, aquí hay una gran diversidad de aves, todas estas fotos pues las he podido tomar en campo. ¿Qué servicios? Bueno, a ver, algunas especies que podemos tener, bueno, las guacamayas, las garcitas, los trogones, que este es pariente del quetzal, las garzas, zanates muy comunes en las zonas urbanas, las wilsonias, de aquí me parece fantástico, que es un momoto mexicano, el Luis Grande, tenemos los buteos también, son aguilillas, no son águilas, son aguilillas, pero son aves de presa, los semilleritos, los opilotes como aves carroñeras, los civis como aves de las zonas de los humedales, carpintero, pico plata, Campefilus guatemalensis también por mucho tiempo fue mi ave favorita. Bueno, poco a poco uno va creciendo y va viendo otras maravillas, y bueno, pero al final de cuentas es una ave hermosa. Este es uno de los citáceos también muy comunes acá, el perico frente naranja. Tenemos, bueno, varias especies de colibríes también. ¿Qué servicios nos proveen esta biodiversidad? Bueno, desde abastecimiento, maderas, alimento, medicamento, energía, servicios de regulación, por ejemplo, purifican el agua, filtran el agua en el tema de las lluvias, polinizan nuestras plantas, regulan el clima y obviamente controlan muchísimas enfermedades, ¿no? Servicios culturales, por ejemplo, una belleza estética. Vean la selva que tenemos aquí atrás de la zona construida, la zona habitacional, pues es básicamente una selva preciosa, ¿no? Espirituales, podemos ir a meditar, podemos ir a senderear, podemos ir a convivir prácticamente debajo de estos árboles y nos proveen una gran paz, una serenidad, una relajación, ¿sí? Enriquecimiento intelectual, ocio, diversión. Pues hay varios riesgos, justamente el tema del cambio climático, la desertificación de los suelos, la contaminación por fábricas. Muchas de estas especies hoy día las hemos erradicado de varios ecosistemas en México, por ejemplo, el oso grizzly, si bien no ha desaparecido del planeta, pero al menos en México ya no contamos con con esta especie. La caza, precisamente por los conflictos que ha habido entre los ganaderos, y estos depredadores pues han hecho más bien que estos depredadores prácticamente se vayan cada vez más al norte, y bueno, ahora habita Estados Unidos y Canadá por parte de América. El lobo mexicano, esta especie que por mucho tiempo pues estuvo prácticamente desaparecida en su medio natural, hoy en día los esfuerzos por la conservación han regresado a esta especie a su zona natural, pero ¿qué creen? Siguen algunos ganaderos todavía sin entender la importancia de esta especie y lo siguen cazando, ¿no? Entonces hay que apoyar de muchísimas formas el tema de la conservación. El Campefilo imperialis, esta especie de carpintero que habitaba en los altos de Jalisco y Zacatecas, Durango, en los bosques de pino, en los grandes pinos. Entonces, como es un pájaro muy grande, pues habitaba en troncos muy grandes, ¿no? Entonces, como estos troncos muy grandes los cogían para talarlos y transformarlos en muebles, pues fueron prácticamente eliminando el hábitat de y no se pudo adaptar a vivir, pues, obviamente, bajo otras condiciones, ¿no? Además de que los cazaban como trofeos, venían de otros países a buscar a este ejemplar justamente como trofeo. Y hoy en día, tener un trofeo de un ave es justamente una muy buena fotografía del ejemplar. Y hay gente, créanme, que no escatima en gastar lo necesario, lo suficiente, para poder tener una fotografía de ejemplares endémicos de la zona, ¿no? Así sea un pájaro muy pequeño, la gente que practica el aviturismo,
o la observación de aves, deja una derrama económica en los lugares donde se distribuyen estas especies para ir a buscarlas. La foca monje del Caribe también fue una especie que desapareció. En el 94 prácticamente ya se le dio como especie extinta. Por ahí hay comentarios de que se ha visto por algunos marineros, por personas que se encuentran en alta mar, que se le ha visto por ahí de manera accidental, pero bueno, tampoco cuando salen a investigar si realmente existe, no se han encontrado con esta especie, ni tampoco con esta, ¿no? Hay quienes han escuchado también el golpeteo que hace a los árboles esta especie. Ojalá que en algún lugar recóndito de los bosques se encuentre este pájaro y en alguna isla no explorada en el Caribe podemos todavía encontrar este ejemplar, pero bueno, algunas listas ya lo dan como extinto. Y bueno, además de los factores que les decía de la desertificación de especies, está las especies invasoras, perdón, la desertificación de los suelos, de la emisión de gases de efecto invernadero, también de fábricas de las mismas ciudades. Aunado a ello está las especies invasoras, ¿sí? Luego no podemos entender que, bueno, cuando dejamos o somos dueños y responsables de perros y gatos, estas mascotas pueden ocasionar graves daños a los ecosistemas. Por eso no hay que dejar salir libremente a nuestras mascotas, ¿no? O liberar a las aves que durante muchos años tenemos enjauladas como aves canoras, aves de ornato, y luego nos dan lástima y las dejamos libres, pues no, estamos cometiendo un grave error. Entonces hay que aprender también a saber cuál es la distribución natural de la especie que tenemos como mascota y si podemos dejarla salir o no. Yo diría que no, porque también pueden ser portadores de enfermedades. Pongan que sí sea de la región, pero no sabemos en qué condiciones estamos dejando libre este organismo. Entonces, logra llegar a una población de su misma especie y este puede ser un factor de contagio para la población nativa o natural de la especie que estemos dejando ir, ¿no? Vean esta especie de ave, a lo mejor ustedes la conocen, es es un loro monje o loro argentino también le llaman, obviamente es nativo de aquella zona de América del Sur. Miopsita monanchus, esta la tomé por ahí cerquita de Aralias. Pues, ¿qué hacía esta especie por acá? Conviviendo con estos de acá, es el mismo árbol, es un guamuchi, ¿sí? Entonces me preocupó tanto que pues, me puse a investigar sobre esta especie y pues es una plaga, no nada más en México, en todo el mundo, en España, en Miami, en Nueva York, forma bandadas enormes de estos ejemplares y terminan por afectar no solo el sistema de cableado, sino también infraestructura y desplazan especies locales, ¿no? Como esta, que es más pequeñita que esta. Este es como el doble de tamaño que el periquito frente naranja que teníamos aquí. Entonces, fácilmente lo podría desplazar si esta población llegara a desbordarse, ¿no? Y fíjense que investigando, me dio la tarea de ir a Nuevo Vallarta, donde ahí se tenía registro de una familia ya establecida y sí, ahí estaban ya anidando. Entonces, en ciertos lugares del planeta, las medidas que toman para erradicar a estos organismos a lo mejor no van con mucha gente, ¿sí? Porque muchos hacen sacrificios, pero es más viable en muchos de los casos que se sacrifiquen estas especies antes de que logren desplazar a las especies nativas, ¿no? No lo digo yo, lo dicen quienes, o sea, esto prácticamente está documentado, ¿sí? La viabilidad de erradicar especies invasoras, ¿no? La tala ilegal, la tala para abrir campos de cultivo, esta no es de la zona, este es del Mato Grosso brasileño. Bueno, así es como se ve una imagen aérea, pero bueno, acá en la zona de la Bahía de Banderas, pues obviamente lo vemos con el aumento de la población, de las construcciones, bueno, prácticamente está desapareciendo la selva y con ello pues muchísimas especies de estos ecosistemas. Pero bueno, dejemos de hablar un poquito de los factores negativos. Ahora pasemos a analizar qué podemos hacer nosotros como ciudadanos. Ustedes, amas de casa, ustedes estudiantes de preparatoria, universidad, ustedes como ciudadanos del mundo, ¿no? Sin alguna disciplina en particular, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, hay que tomar en cuenta que podemos participar nosotros en programas de ciencia ciudadana. Ahorita les voy a platicar de uno en particular. Bueno, es la plataforma de iNaturalist o la versión mexicana que es Naturalista.
administrada por la Conavio. Prácticamente hay que observar, hay que capturar, hay que compartir y hay que conocer. Bajo esta misma premisa, podemos nosotros ampliar bastante la base de datos que existen sobre las especies de una región determinada y sobre todo nos amplía nuestro conocimiento personal, cultural, sobre las especies que se distribuyen en mi región. ¿Sí? Entonces, como concepto de ciencia ciudadana, bueno, es un proceso o actividad que involucra una metodología, perdón, como ciencia es un proceso metódico que lleva una serie de pasos para conocer la verdad sobre los fenómenos que se observan a nuestro alrededor. Y ciencia ciudadana, pues es el trabajo científico que realizan las personas, el público en general, de manera voluntaria. Colaboran normalmente con instituciones educativas, con investigadores formales, ¿sí? Y bueno, ellos hacen este proceso metódico para contribuir al conocimiento de algún tema, ¿no? Y no es un tema nuevo. Ustedes sabrán que en Egipto, por ejemplo, los arqueólogos, los antropólogos, se llenaban de gente justamente para que ayudarles a estos investigadores a saber más sobre la egiptología, ¿no? Pues es un trabajo muy interesante. O sea, y estos datan de varios cientos de años atrás. Entonces, aquí hay un círculo virtuoso también de lo que se tiene que hacer con ciencia ciudadana. Observación, preguntas, hipótesis, experimentación, un análisis sobre el fenómeno, tenemos los resultados, los interpretamos y los comunicamos. Básicamente eso es lo que yo trato de hacer con el tema de redes sociales, el tema de biólogo pata salada. Entonces, aquí hay una participación voluntaria de ustedes en actividades científicas. La idea es que traigan un beneficio tanto para la comunidad científica como para la misma sociedad. Ustedes durante las actividades y los proyectos van a tener mayor adquisición de conocimiento, ¿sí? Y van a aprender los mecanismos para hacer ciencia, independientemente de lo que hagan de su oficio, ¿no? Van a aprender a hacer ciencia. Entonces, el poner manos a la obra es una de las formas más rápidas de educarnos y concientizarnos sobre el mismo valor de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo y cuándo puedo empezar? ¿Cómo? Bueno, ahorita les voy a explicar. ¿Cuándo? Desde esta misma tarde, una vez que sepan ustedes manejar esta plataforma. Bueno, esta es una interfase que podemos encontrar diferentes actividades para hacer ciencia ciudadana. Está la de Haber Aves, que esta es una plataforma de internet que recaba toda la información sobre las aves que se encuentran en nuestro país. Está ligada a bases de datos de todo el mundo y ustedes pueden subir sus fotos sobre sus aves que van documentando, que van fotografiando. Está la de Naturalista, que es la que vamos a ver el día de hoy, y la de Enciclovida también, que esta recaba información de plantas, de animales, y bueno, esta de Enciclovida integra a las dos anteriores, ¿no? Es que digamos como un proyecto paraguas, ¿sí? Que abarca estas dos, pero en todas estas podemos nosotros generar una cuenta propia e involucrarnos, obligarnos a estas actividades de ciencia ciudadana y además vincularnos con investigadores de todo el mundo que trabajen en estas plataformas, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos a ingresar, tomen nota de esta página, por favor, naturalista.mx y les va a salir una interfase como esta, ¿sí? Si todavía no están registrados como usuarios, entonces vayan aquí donde dice empieza la sesión y regístrate, ¿sí? Así de simple. Les va a aparecer esta plataforma. Estamos hablando desde el ordenador, o sea, una computadora, pero también lo pueden hacer desde el teléfono celular, ¿sale? Entonces busquen el botón que dice inicia sesión o regístrate y es muy sencillo. Una vez que le den ahí iniciar sesión o registrarse, si son usuarios nuevos, les va a pedir que creen un usuario nuevo o vinculen su cuenta de Facebook o su cuenta de Google con Naturalista y en automático ustedes ya están dentro. Obviamente van a tener 0 registros, 0 contactos. Es una red social, como cualquier red social en la cual nosotros nos estamos integrados, ¿no? Solo que en esta red social, pues no podemos subir nuestras fotos, a lo mejor con la comidita o en el traje de baño, o que vamos en el bus. Aquí se van a subir todas las fotos de flora y fauna y hongos, si ustedes quieren, que vayan colectando a través de sus recorridos en la naturaleza o van por la calle, más de la escuela, de la casa a la escuela o del trabajo a la casa. Si se encuentran por ahí una planta y tienen la posibilidad de tomar una buena foto, háganlo. Llegando a casa la pueden subir. O si
lo quieren hacer también en ese mismo momento, ahorita les voy a explicar cómo. ¿Sí? Entonces, voy a salirme de aquí para irme a la página de internet de Naturalista y les voy a explicar cómo es este proceso para que ustedes empiecen a hacer ciencia ciudadana desde el día de hoy. ¿Sale? Entonces voy a dejar de presentar. Creo que es... En la parte superior, en dejar de compartir. a ver, stop share. Ok, gracias. Ajá, Y volver a compartir, ¿verdad? exacto. Bien, ya una vez que ingresamos a la página Naturalista, vamos a tener nuestro perfil. Pueden colocar una foto de ustedes, le ponen el nombre que ustedes quieran. Pueden anotarle una descripción, si así lo desean, de quiénes son ustedes, ¿sí? Esto es básicamente lo que se van a poder encontrar, ¿sí? Una vez que ya van haciendo contactos, van a poder identificar sus observaciones. También les digo que esto es como una red social. Aquí están mis cuates, veo los aportes que ellos están haciendo, y si yo quiero cargar una foto, vi un bicho, vi una planta, y me interesa saber qué especie es, ojo, pueden saber cero sobre biodiversidad, ¿sí? Pero ustedes van a saber, al final del día van a saber un poquito más sobre ese organismo que les interesa o que fotografiaron. No tienen que ser biólogos, no tienen que ser ecólogos, o naturalistas aficionados. Pues poco a poco esta afición se va incrementando y van a ir sabiendo un poquito más. Entonces, con que tengan un teléfono o una cámara fotográfica, un teléfono con cámara, van a poder hacer maravillas en esta plataforma, ¿no? Entonces, yo quiero cargar un organismo que vi. Entonces, yo ya lo tengo aquí en la computadora. Me va a llevar hacia esta interfase. Yo aquí ya tengo algunas imágenes, ¿sí? De algunas especies que pues, anteriormente capturé para el ejercicio. Bueno, ya las tenía ahí, no las capturé justamente para este ejercicio, pero yo aquí tengo algunos bichos, algunas aves, algunos reptiles, algunas plantas, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es arrastrarlas hacia este espacio. Voy a dejar este, y voy a dejar este de acá. ¿Sí? Entonces, ya una vez estando ahí mis fotografías, hay una opción que me dice nombre de la especie, ¿sí? Ojo, aquí me está diciendo que está cargando los metadatos. Este tema es muy importante porque cada foto tiene información muy importante del lugar y de la fecha. Al menos las fotos tomadas con el teléfono ya traen un GPS integrado y bueno, sus teléfonos tienen el GPS integrado y les da las coordenadas geográficas de donde la capturaron. Entonces, ya no tienen que llenar estos datos de manera manual. Estas fotografías, como fueron tomadas con una cámara fotográfica, al menos cuentan con la fecha, ¿sí? Entonces, sabe la fecha, pero no sabe la ubicación. Entonces, ni tampoco sabe el nombre de la especie. Si yo no me sé el nombre de la especie, el buscador tiene digamos, un identificador tan sofisticado que nos permite arrojar un aproximado de qué especie pueda ser, ¿sí? Entonces, a veces nos vamos a encontrar con inconvenientes, como dicen, no estamos lo suficientemente seguros para hacer una recomendación, ¿sí? Pero cuando la foto es muy buena, te dice, estamos bastante seguros de que es este género o de que es esta especie, ¿no? Si no saben ustedes y el ordenador o la aplicación no está tan segura, píquenle a la familia o incluso al reino, no importa si no saben de qué orden es, pues pónganle Reino Plantae y luego va a llegar alguien de la red de naturalistas y les va a decir, ah, pues es fulanita de tal. ¿Sí? Entonces ya ustedes al cabo del día, al final del día van a saber qué especie es, pero ustedes están contribuyendo gradualmente a la riqueza de especies en determinado sitio. A lo mejor esa especie ya fue fotografiada antes, ¿sí? Pero ¿qué tal que en alguna de esas salidas ustedes ascenderían a la montaña? Se encuentra una especie interesante, llamativa, le toman foto, llegan a su casa, la suben a la plataforma y resulta que no hay registros de esa especie. Se empiezan a despertar el interés de muchos investigadores
y entre ellos, oye, ¿ya viste la especie que se encontraban en aquella zona de Puerto Vallarta? Oye, qué padre, vamos a organizar una expedición para saber más al respecto. Y bueno, esto ha desencadenado, que no todas, pero sí algunas de estas especies sean especies nuevas para la ciencia. Ustedes están contribuyendo a ampliar la biodiversidad de un determinado sitio, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de ello. Además, sabemos que en México, pues no existen los recursos económicos suficientes para solventar las investigaciones de muchos de los cuerpos académicos de las universidades. Entonces, ustedes también facilitan bastante el tema de los recursos, pues, porque salen con recursos propios, salen no sé, a dispersarse, salen a simplemente a senderear o hacer alguna actividad de campo y se traen información valiosa tanto para ustedes como información cultural y para los mismos investigadores, ¿no? Entonces, estamos aquí tratando de identificar a esta especie de lagartija. A lo mejor algunos de ustedes me van a decir qué especie es sin tener que someterla a la plataforma. A ver, por ahí. Yo ya sé cuál es. Y seguramente ustedes también. Pero para el mero ejercicio, vamos a ponerle que es el Basiliscus vittatus. Obviamente es el Basiliscus vittatus, ahí me lo recomienda. Y además, porque dice que ha sido visto cerca. Entonces yo no puedo poner el basilisco, por ejemplo, de Centroamérica, que pues es parecido, pero es más grande, de color verde, y con una cresta en la cola muy bonita. O sea, no lo puedo poner yo ese aquí, porque obviamente su distribución no aplica, ¿no? Entonces, la ubicación, me sale este mapa de todo el mundo y yo tengo que ponerlo exactamente o aproximadamente donde lo vi, ¿no? Como estamos en Puerto Vallarta, yo puedo colocar el lugar donde lo vi. A lo mejor aquí voy a poner exactamente el sitio, simplemente, o sea, más o menos por esta zona, ahí lo voy a poner, ¿sí? Y puedo ampliar el lugar. Si no estoy muy seguro de la fotografía, lo puedo ampliar como un polígono de varios kilómetros o varios metros a la redonda, ¿sí? Entonces, aquí ya puedo actualizar la observación y ya me da aquí la colonia o las coordenadas donde yo lo vi, ¿sí? Este otro ejemplar, ustedes ya saben cuál es también. Vamos a ver a qué recomendación me hace la aplicación. A ver. Me dice, otra vez, no estamos lo suficientemente seguros. Les digo que eso tiene mucho que ver también con la calidad de la imagen. Vean aquí, es que está muy oculta esta iguana de acá, está entre la vegetación, entonces la plataforma tiene un excelente grado de reconocimiento, pero no lo suficiente como para poder encontrar, porque además es verde, ¿no? La iguana ahí. Entonces, pues no me la recomienda, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, si ya tengo conocimiento de la especie, le voy a poner iguana, que es la especie, ¿no? Iguana, ¿sí? Igual, nuevamente, ¿dónde la vi? Aquí le vamos a poner por ahí y actualizar datos. Ahora quiero agregar otra más. A ver, ¿dónde está mi carpeta? Esta de acá, es un pajarito. ¿Ya saben cuál es? Vamos a ver qué suerte tenemos, a ver si la plataforma nos la puede distinguir. Miren, aquí está. Ahí. Dice que está bastante segura que está en ese género. Estamos bastante seguros de que está en este género, ¿no? En el género de las urracas, género Cyanocórax. Entonces, en función del color, del patrón de coloración, puedo decir que es una chara de San Blas, ¿sí? Porque es visualmente similar. Chara yucateca, Cyanocórax yucatensis, dice, pero bueno, como yo estoy en esta zona de acá, de la bahía, y por mi experiencia he visto Cyanocórax amblasianus, pero no la yucatensis, ¿no? Esta hace referencia obviamente a la península, las indolenses más al norte, si son muy parecidas,
La chara verde también se distribuye aquí, pero obviamente el patrón de coloración no es. Entonces, mi primera opción, chara de San Blas, ¿sí? Y la ubicación, esta la vi por acá, por Boca de Tomates. Por aquí más o menos. Ah, no, mentira, esa la vi en el Jardín Botánico. Entonces, la puedo ampliar más. ¿Y dónde está el Jardín Botánico? ¿Alguien viene al Jardín Botánico? Un excelente lugar para la observación de aves. Bueno, el Jardín Botánico está por aquí, por aquí. Bueno, ya me bajé mucho. Lo vamos a poner ahí. Actualizar datos. Y bueno, ya voy a cargar yo estas, enviar 3 observaciones. Ojo, pueden cargar más fotografías en la misma, en el mismo registro, ¿no? O sea, para que le den ustedes oportunidad a los identificadores, a los curadores, de que si a lo mejor en la primera foto no logran identificarlo, a lo mejor en la segunda, la tercera o hasta en la cuarta no pueden subir más fotos, ¿no? Entonces, enviar actualizaciones y se van a ir a mi checklist de especies que yo he estado observando, ¿sale? Pues ahorita vamos a ir a mi perfil para que se vayan viendo ustedes cómo se van guardando estos organismos desde que iniciaron como naturalistas, ¿sí? Aquí están todos mis registros, los que acabo de subir. Eventualmente va a llegar alguien, aquí dice necesita identificación, o sea que llegue algún curador y diga, ah, no, sí, tienes razón, es esta. Ah, no, no estás, no dice que estás equivocado, te dice, no, yo te sugiero que esa especie que fotografiaste es esta, ¿sí? Entonces, es lo importante, es lo padre de todo esto. Y además les muestro un mapa de dónde ustedes han tenido la mayor cantidad de registros. Obviamente, como yo vivo en la costa Sierra Occidental, casi todos mis registros son en la bahía, ¿no? Y cuando voy a sendería por acá, en Mascota también, aprovecho para en Guadalajara, hacia San Blas. Y viajan ustedes a, no sé, a Canadá y obviamente va a haber registros allá. En algún momento visité Panamá y tengo mis registros también ahí, ¿sí? Entonces, todos estos registros, toda esta base de datos, aquí está. Por ejemplo, algo que me interesó bastante, hace algún tiempo le tomé fotos a una especie de rana y fíjense lo que pasó. ¿Dónde está esa ranita? Me contestó un naturalista que pues le fascinó ese registro, que él ha estado investigando esas poblaciones de ranas porque normalmente son del centro y del sur de México. Entonces, pues es la segunda vez que alguien registra esta especie para esta bahía. Entonces, lo que él dice es que esta especie está ampliando su rango de distribución por X o Y factor, pero esto también contribuye bastante a conocer la distribución potencial y actual de las especies. No es que no la encuentro, de girasoles, lagartijas, mariposas, tortuga, perrito de agua, alguien. Bueno, por aquí en algún lugar debe de estar. Son todos mis registros, las orquídeas que les mostré por foto. A lo mejor a ver si le pongo en el buscador como rana. Déjenme ver. En mis observaciones. Me manda toda la interfaz. ¿Verdad? No. Bueno, por ahí hay una especie de rana que fotografié justamente en el río Pitillal y les decía, un investigador por ahí luego me contestó que se le hizo maravilloso esa observación. Es una rana, pero ahorita no va a salir. Esta, rana arborícola trompuda. Sí, o sea, yo de cierta forma contribuí a la ampliación de la distribución de esta especie, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Yo la subí, yo no sabía qué especie era, pero luego llega alguien y me dice, ah, es Sinax staufferi, y luego Sonora, el perfil de Sonoran, no tengo el gusto de conocer en persona este cuate, pero se ve que ha trabajado mucho con anfibios. Entonces me dice, ya está en Jalisco. Entonces, bueno, ahí como les digo, es una red social, se pueden ustedes ligar con investigadores de ciertas especies. Bueno, me dice que es nativa del sur y del este de México, ¿no? Entonces apenas están descubriendo una población en bucerías.
Y bueno, sería excelente si yo puedo capturar este ejemplar y mandárselo a este investigador para hacer un análisis de sangre, ¿no? Entonces, si vemos la distribución de esta especie, muy interesante que es, o sea, su papel, el papel de ustedes como colaboradores de esta plataforma. Esta es la rana que yo fotografié y podemos ver dónde está el mapa, en el mapa. Bueno, esta es la distribución natural desde Centroamérica, perdón, desde el sur de México, el este y Centroamérica. Entonces, pues, ¿qué rayos hace acá, no? Entonces, lo que me dice este cuate, este investigador, que posiblemente en los traslados de plantas, ahorita que se está moviendo bastante planta, pudo haberse ido accidentalmente del sur al centro, ¿sí? Entonces, se está adaptando bien acá y obviamente las poblaciones están creciendo. Así es cómo funciona este tema de la observación, de la participación ciudadana. Ustedes a lo mejor pueden contribuir un ejemplo similar. Digo, es lo que, digamos, es lo más impresionante hasta ahora que me ha pasado en el tiempo que he estado utilizando la plataforma, de haber aportado este dato para este investigador. Obviamente las poblaciones de esta rana están para el sur, y aquí ya se tienen 2 registros de una persona que la fotografió en bucerías. Ah, miren, ya hay más registros. Había 2 en aquel momento, pero bueno, entonces ustedes a lo mejor en algún momento van a hacer una aportación de una especie nueva para la ciencia, quizás, ¿no? Es lo que estamos buscando todos y que en algún momento nos llene de satisfacción. Bueno, pues ustedes pueden ir explorando para ver qué observaciones han hecho en su zona, ¿sí? Cada día hay varias observaciones, varias aportaciones, ¿sí? Miren cómo está lleno México de registros. Cada puntito rojo es un registro. Pero podemos acotarlo también. Si nada más queremos a la zona de Puerto Vallarta, aquí le podemos poner ubicación. Tenemos Puerto Vallarta, Jalisco. Y la aplicación o el programa hace una limpia, elimina todos los que no son de esta zona y nada más nos deja los de Puerto Vallarta, ¿no? Entonces podemos hacer, si queremos saber las especies de aves de Puerto Vallarta, aquí le ponemos aves, exclusivamente aves de Puerto Vallarta. Se hace una búsqueda. Estos filtros son muy interesantes, ¿sí? Entonces nos va a eliminar reptiles, nos va a eliminar anfibios, nos va a eliminar plantas, nos va a eliminar peces, ¿sí? Y nada más nos va a dar aves. Aves. ¿Sí? Entonces ya son muchos menos datos, ¿sí? Ahora, todos estos datos los puede utilizar la misma academia para generar sus bases de datos y saber qué especies existen en determinado sitio y saber si estas especies están en alguna categoría de riesgo y si en función de ello podemos decretar áreas naturales protegidas porque ahí es hábitat de determinada especie que está en grave riesgo de desaparecer, ¿sí? Entonces aquí están todas las especies de aves. Miren la que acabamos de subir hace ratito, ¿no? Ya me la registró. Bueno, la fecha es del 2016, ¿sí? Pero aquí hay unas más recientes, miren, de agosto 24. Esta fue tomada en el libramiento de Puerto Vallarta. Cada globito, pues es una especie, alguien la subió y, bueno, yo puedo irme a este registro, ver qué especie es. Si ya soy un experto identificador de aves, pues yo aquí le puedo hacer una sugerencia a este identificador, pero bueno, ya alguien llegó y le dijo, bueno, si es Cetopaga, si es el chipe tropical del género Cetopaga, ¿sí? Entonces aquí yo también puedo ponerle que sí es esta misma especie o un otro comentario, ¿no? Estoy de acuerdo, entonces yo ya hice mi aportación y estos empiezan a sumarse puntos. A final de cuentas, o sea, ustedes empiezan a tener una jerarquía, una relevancia en tanto la identificación como en la observación de especies. Luego también la misma plataforma los condecora, les hace nombramientos especiales. Luego hay concursos. Fíjense, por ejemplo, hay proyectos, por ejemplo, de la biodiversidad de Bahía de Banderas, ¿sí? Son plataformas que contribuyen bastante también para conocer la biodiversidad de determinado sitio. Aquí están todas las especies, hay 11.890 observaciones, 2.536 especies, ¿sí? Obviamente de todos los grupos biológicos,
hay 1,618 identificadores y 993 observadores activos. O sea, los identificadores, ¿por qué hay más identificadores que observadores? Porque los identificadores pueden ser de cualquier parte del mundo, ¿sí? Y observadores pueden ser personas locales o visitantes de esta región, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden integrarse a algún proyecto y contribuir a la diversidad de estos sitios. No sé, bueno, yo hasta aquí lo dejo. No sé si alguno de ustedes que nos está observando tenga alguna pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla para, pues, no sé, irnos a la sección de preguntas, ¿no? Voy a parar. Ajá, exacto. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. La verdad que es muy, muy interesante cómo has ido forjando estos datos a través de esta experiencia que has tenido con todo este contacto, porque no solamente, bueno, Roberto es biólogo, pero no todos los biólogos se dedican a estar haciendo todo este ejercicio de conocimiento en sus regiones. Hay personas que solamente se dedican a una cierta especie y ahí se enfocan. Y esto nutre mucho porque para las asociaciones civiles y colectivos que están en toda esta zona metropolitana de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, hace que puedan ser más, fortalecer esta especialización de datos que requiere la ciudadanía para poder hacer defensa de estos espacios y de estos recursos. Ahorita decirles a las personas que tenemos en Zoom, por favor, que nos vayan dejando sus preguntas y vamos a ir llevando algunos comentarios que ya están surgiendo en Facebook y otros también aquí por Zoom. Por ejemplo, dice Leticia Ávila, buenísima esa aplicación. Yo he visto plantas que no sé qué es y me encantaría saber y aprender. Digo, bueno, pues Leticia, este es un buen ejercicio para que puedas Claro. Déjame ahondar un poquito en esta parte, porque sí, justamente cuando no conocemos la especie que estamos viendo, como les decía, la plataforma tiene un gran reconocimiento sobre los ejemplares, sobre la flora, la fauna y los hongos. Bueno, no siempre es muy precisa, pero al menos te acerca o te puede orientar. Pero cuando la foto es muy buena, te puedo decir casi con certeza qué especie es. Entonces, si tenías duda de si esa planta pues es cierta especie, pues a lo mejor puedes salir de la duda o puedes conocer. Si no tienes conocimiento, si tienes cero conocimiento sobre esa especie, esta te puede ayudar a conocer. Te muestra distribución, algunos te muestran su uso, te puede decir también en una escala anual qué mes es cuando más observación podemos tener de ese ejemplar. Cuando hablamos de animales, ¿no? Cuando hablamos de plantas, pues ahí están fijas todo el tiempo, pero los animales que se mueven todo el tiempo, nos dicen en qué temporada del año los podemos ver con mayor frecuencia. Bueno, aquí Leonardo Campos hace un comentario acerca de que él participó en el reto naturalista de mayo y que encontró al parecer una especie nueva que ahorita se está describiendo, o sea, está entrando en este proceso de descripción y eso, pues muchas felicidades, Leonardo, es muy interesante. Leonardo Campos es de los más aguerridos naturalistas aquí en Vallarta, lo felicito de verdad, además un excelente amigo. Y él ha hecho muchísimas aportaciones. Si tienen una oportunidad, síganlo luego por ahí en Naturalista. Muy bueno. Saludos. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿hay forma de descargar la base de datos de Naturalista de alguna una zona en particular para analizarla? O sea, ahorita tú hablaste de estos datos y las estadísticas, pero ¿hay una forma de estar descargando esta información? Sí, sí, por supuesto que hay forma de descargarlos, solamente que esto nos va a llevar a bastante tiempo. Yo propondría, igual que me escriba a mi Instagram, y lo platicamos. Digo, qué bueno que esté interesada en tener toda esta base de datos, la persona que te escribió. Se le puede dar un buen uso también, o lo podemos hacer también en otra presentación adicional, pero sí se puede. Las universidades, sobre todo, tienen acceso a estas bases de datos para crear planes de manejo sobre las especies de determinada zona. Bueno, tiene saludos de Osmar Lara, dice saludos, buen día. Georgina Vallarta dice, inimaginable tanta biodiversidad en la zona de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y sur de Jalisco, gracias por compartir. Osmar dice que muy buena sesión, gran aprendizaje.
El GISOC Jalisco también manda felicitaciones. Y Gracias. otra de las preguntas que surge es si estos grupos de observadores tienen algunas salidas programadas, si tienen alguna programación de cómo salir en conjunto o solamente en los retos naturalistas. No, miren, qué buena pregunta. Lo que yo les voy a recomendar siempre es no salir solos, ¿sí? Como observadores de naturaleza, luego a veces se nos hace fácil lanzarnos a un determinado sitio, pero siempre es importante ir acompañados, siempre crear un pequeño grupo, pequeño, no grande, porque mientras más grande, más escándalo hacemos, entonces luego las especies van a ser despavoridas, asustadas. Entonces, yo recomiendo grupos no más de 10 integrantes, que se lleven sus teléfonos bien cargados, que se lleven baterías externas para aprovechar al máximo, o ya sea cámaras fotográficas, para responder, si hay organizadas algunas, no en realidad, pero cada vez que se van acercando los retos naturalistas, como lo mencionaba hace ratito Leo, se hacen ejercicios para que la gente se vaya soltando en el uso de la plataforma y vaya relacionándose con gente ya un poquito más experimentada de la zona. Entonces, sí hacemos las convocatorias previo a estos eventos, o en algún momento alguna actividad ya extracurricular con mis alumnos, la organizamos, pero vamos aquí a lugares cortos, ¿no? Por ejemplo, el Río Pitillal, o podemos ir al, bueno, no sé, ahorita el Estero del Salado no tiene las puertas abiertas, pero es un excelente lugar para la observación de flora y fauna. El Jardín Botánico también del Puerto Vallarta, ahí se podrían hacer visitas para la observación de flora y fauna también, pero no hay unas fechas. De igual forma, pienso en algún momento hacer actividades de senderismo, y ahí en la actividad de senderismo, la ciencia ciudadana es una actividad que vamos a realizar, para que estén al pendiente pues de las convocatorias, pero son en esta zona. Lo siento para la gente que no está por acá, pero procuren organizar grupos ahí en sus comunidades y salgan a observar, a realizar ciencia ciudadana. Naturalista es una plataforma muy noble, es muy ligera, muy ágil, puede hacer para todo público. El subir esta información así de sencillo como hace un ratito hizo este ejercicio, este mini taller, Roberto, de cómo subir esta observación, en la medida en la que vas haciendo estos experimentos dentro de la plataforma se vuelven un poco más accesibles y mucho más fácil cada día. Hace un rato había una pregunta aquí sobre si necesitas una cámara especial, entonces, bueno, eso ya lo va a decir Roberto, pero no solamente un teléfono que tenga cámara. Muchas veces tenemos miedo de poder subir una fotografía cuando nos estamos acercando hacia una especie. Hay especies en las que difícilmente vamos a poder tener una muy buena foto en la primera, por ejemplo, un colibrí o especies que se mueven mucho, pero si alcanzamos a determinar la silueta y un poquito del contexto en donde está, va a ser muy sencillo. Pero no sé, ¿alguna otra recomendación, Roberto? Sí, bueno, hay fotos, se van a encontrar de todo en la plataforma, ¿eh? Créanme que hay fotos de naturalistas o fotógrafos profesionales, que sus equipos, pues obviamente son equipos de muchísimo dinero, pues a eso se dedican, ¿no? Entonces son luego fotolentes de este tamaño, ¿no? Prácticamente sacan el gorgojo, el piojo del ave, eh, pero no tiene que ser así, también digo, si tiene un equipo como ese, excelente, ¿no? Aplíquenlo, úsenlo. Pero puede ser un teléfono con cámara. Hoy día los smartphones, los teléfonos celulares, tienen buenas cámaras. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tener muchísima paciencia es lo que se necesita también, paciencia para poder tomar una buena foto. Mientras mejor la foto, va a ser mejor la identificación en la plataforma, o le van a facilitar la tarea a los diferentes naturalistas, ¿no? Si vamos a hacer una foto de plantas, acuérdense, nada más nos permite 4 fotos por ejemplar. Entonces traten de hacerlo de la flor, de la forma de la hoja, el arreglo de las hojas y una foto general, ¿sí? Además, como van a contribuir con los datos de GPS, esto también es muy importante porque saben, van a decir dónde se ubica aproximadamente, ¿sí? Entonces, si es de alguna ave, pues va a ser muy difícil, ¿no? A lo mejor por la distancia, si nos acercamos se va, los reptiles se van,
Entonces, nada más sean pacientes, no se acerquen mucho si es un organismo que pueda provocar algún daño, cascabel, cocodrilos, algún escorpión, o sea, tengan mucho cuidado nada más y bueno, tomen precauciones para que todo salga bien. Sí, también podemos comenzar con una ruta habitual que ustedes tengan, no sé, caminan todos los días hacia un parque porque van a la casa de sus papás, a la casa de la novia, etcétera, y en el camino se toparon con ciertos bichos, comiencen con tener esos pequeños ejercicios de estos espacios que son como su normal y volteemos hacia arriba, hacia los lados, porque muchas veces vamos como muy ensimismados de todo lo que está a nuestro alrededor cuando estamos en áreas así libres, al aire libre, pero comencemos a ver las cositas que se van arrastrando, las especies que tenemos a los lados, las aves y otros más bichos, ¿no? Inicien con su jardín, digo, para los que cuenten con algún jardincito, a ver si se paran las mariposas, las abejas o las lagartijas que están por ahí. Algunos saben, nada más tienen que abrir su ventana y voltear hacia un árbol y seguramente se van a encontrar algunos. Los más comunes, los luises, los anates, las palomas, pero bueno, así empezamos todos, ¿no? Si ustedes van a mis primeras bases, a mis primeros registros, así inicié con las aves, también tenía en aquel entonces un equipo que me facilitaba mucho a acceder a la identificación de las especies, pero bueno, en función de sus posibilidades, eso se va a volver un vicio, créanme. O sea, ya no ven su vida sin la plataforma naturalista. No, pero además son de esos vicios positivos, ¿eh? Hay que Claro, aclarar que claro, son claro. de esos que necesitan la ciudadanía y no solamente los jóvenes, sino también los adultos con esas actividades de. Recordemos que esta información, la información es poder y para los colectivos y asociaciones civiles que están buscando defensas de espacios y de territorio, el que podamos conocer estas especies que están en peligro hace que tenga mucho más fuerza esta denuncia o este compromiso que ustedes tienen con algún espacio de rescate y que también favorece que puedan estar utilizando esta información que está muy a la mano de la ciudadanía y que ustedes mismos pueden estar contribuyendo a que crezca aún más. Aquí tenemos otra pregunta que se refiere acerca de cuáles son todos estos factores que pueden motivar a poder salir a la calle y buscar. ¿Qué te puede iniciar en esta motivación? Bueno, principalmente en uno de esos momentos a lo mejor se puede encontrar una especie nueva, como ya lo decía Leo, ¿no? Digo, él es un aguerrido naturalista, pero para él es un plus, ¿no? Y supongo que una vez encontrando este nuevo registro, va a querer hacer otro nuevo registro y Leo está bien motivado. Entonces, esto mismo para ustedes. A lo mejor el primer motivante va a ser aprender, ¿sí? Aprender de la biodiversidad que se encuentra en nuestra región, ¿sí? Porque tenemos que salir más allá de estas 5 especies que luego me citan. Entonces, hay que saber que también, además del jaguar y del puma, podemos encontrarnos al ocelote, al jaguarundi, ¿sí? Saber cuáles son los árboles representativos de las zonas tropicales, por ejemplo. Entonces, tenemos que saberlo. Luego, para ampliar nuestro círculo social, que también podría ser otro motivante, ¿no? Tener más contacto con otros grupos, además de los cuates con los que luego vamos a jugar videojuegos o con los que nos vamos a desayunar, o los compañeros de clase, podemos ampliar estos grupos sociales, ¿no? Con los naturalistas, poder hablar de plantas, poder hablar de animales. Entonces, ustedes mismos van encontrando sus propias motivaciones, qué es lo que quieren realmente. Pero aquí, el objetivo principal es ampliar la base de datos de la información de la biodiversidad de determinado sitio, ¿sale? Y lo demás, pues viene por añadidura, ¿sí? Obviamente van a crecer intelectualmente más todavía. Recordemos que la naturaleza también necesita de nuestro apoyo para que sea conocida, reconocida y defendida para todos, y eso es parte de las acciones que tenemos que promover. ¿Alguna de las personas que tenemos aquí en Zoom quiere que le abramos micrófono, quiere hacer alguna participación directa? No sé, David Bustos me aparece aquí, no sé si quisiera abrir su micrófono. Sí, nada más aquí al biólogo por compartirnos su conocimiento. Siempre se aprende algo nuevo todos los días y creo que muy bien la aplicación, yo no la sabía. Creo que es muy buena herramienta muy buena herramienta que podemos utilizar para estar, que si de repente nos gusta una planta, pues poder
identificarla y poder tener como pues una red, ¿no? Social en ese sentido. Muchas felicidades, biólogo. Gracias. Muchas gracias, David. Y bueno, no sé, algún otro chico, por ejemplo, tenemos aquí a Miguel Ayala Becerra. No sé si quieres abrir tu micrófono para que puedan soltar alguna pregunta. Por el momento yo no tengo preguntas. Todo me pareció muy bien y muy buena la explicación del profe para enseñarnos cómo usar la aplicación. Perfecto, Miguel. Muchas gracias por estar en esta reunión. Gracias, Miguel. Y bueno, pues ya, para ya comenzar a darle cierre, por ejemplo, los que todavía tenemos en Zoom, por favor, déjenos algún correo, su nombre para poder estar en contacto y darle aviso de otras charlas que podamos tener. Pero, para ya darle cierre, Roberto, ¿qué podemos dar como este mensaje final de motivación para este tema de generar este interés por la ciencia ciudadana y que el ciudadano esté no solo comprometido, sino con unas acciones concretas en favor de? Bueno, a veces creemos que ya lo damos todo por perdido, por como vemos el planeta en general, ¿no? Entonces, vemos estas problemáticas globales, pero debemos de ocuparnos a nivel local. O sea, imagínense si cada ciudad del mundo lo hace de manera local, pues obviamente son esfuerzos, son microesfuerzos que se van a reflejar a lo grande, ¿no? Entonces, piensa de los problemas globales y actúa de manera local y pues yo creo que hay solución, ¿no? Hay solución para este problema de la pérdida de la biodiversidad y es justamente uniéndonos todos. No les dejan el trabajo a la academia, a los científicos, o sea, nada más a ellos. ¿Sí? Hay cuerpos de investigación muy talentosos que están haciendo lo propio para biología marina, para biología terrestre, ¿sí? Para los temas de energías limpias, pero creo que los ciudadanos también podemos hacer grandes cosas y hoy día, sobre todo con los avances de la tecnología, tenemos todos un teléfono, hoy día no nos vemos sin un teléfono, entonces úsenlo de manera adecuada, además de los juegos que podamos descargarles, de las redes sociales que podamos tener. Creo que estas aplicaciones contribuyen mucho a nuestro bienestar, a nuestro aprendizaje, ¿sí? Y a nuestra riqueza cultural y biológica. Y pues yo quiero cerrar con una frase de un ex profesor mío, biólogo muy conocido a nivel nacional, el doctor Juan Luis Infantes Lemus. Él siempre nos lo dijo y lo sigue diciendo a todos sus estudiantes: lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Entonces, en función de ello, mientras más conozcamos a la biodiversidad, más la vamos a cuidar, ¿sí? Así de simple. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Y pues bueno, extenderle la invitación a todos que por favor estén compartiendo esta charla que va a quedar en nuestras redes sociales para que más personas puedan escuchar a Roberto y a que se nos pegue un poco de esta pasión y este enamoramiento que él tiene por su espacio. Roberto. Gracias. Pues yo los espero por mi canal en Instagram, también Biólogo Pato Salada, y es justamente donde comparto información sobre la biodiversidad, algunos usos, algunos senderos donde pueden salir de manera segura y pues para que estén al pendiente de si vamos a salir en grupos pequeños, pues se unan a nosotros, ¿no? Y también síganlo en la red social de Naturalista. Ya cuando hagan su registro, también pueden seguirlo dentro de la red de Naturalista para que puedan saber más o menos en dónde anda y también puedan sumarse a esas observaciones que él hace. Entonces, esta red social es social porque son muchas personas las que intervienen, pero en esta parte el plus no solamente de conocer personas del país y fuera de, es que puedes estar generando ciencia junto con todos los expertos. Entonces, hay que hacerlo y hay que motivarnos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les felicito y nos felicitamos a nosotros por haber estado aquí y escuchar a Roberto Ornelas y pues seguirles invitando a que sigan participando de esas actividades. Muchísimas gracias, Roberto. Bonita tarde. Gracias, Paula. Gracias a todo el equipo. Hasta luego. Muchas gracias a todos los presentes.